Queridos hermanos, celebremos juntos la Eucaristía correspondiente al cuarto domingo del tiempo ordinario. Todavía es reciente nuestra celebración de la Navidad. Aquel a quien contemplábamos como niño se nos aparece ahora como el Mesías, el Maestro, el profeta que habla de parte de Dios a la humanidad. Preparémonos para la escucha atenta de la palabra profética que hoy nos será proclamada. Comencemos nuestra Eucaristía con el canto de entrada. Venimos hoy a En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ¿qué le podemos dar a Dios que no tenga? ¿Y qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Dios? ¿Qué podemos darle? Solamente gracias. Y eso es lo que a Él le gusta, que le demos gracias. Por eso lo que más le agrada es el sacramento de la Eucaristía, que es una acción de gracias. Y hoy, cuando estamos ya terminando el primer mes del año 2021, ¿cómo no levantar nuestro corazón al cielo para decirle gracias? Gracias por tantos y tantos
detallitos que has tenido para conmigo, con los que me has demostrado lo mucho que me amas. Lo que sí es propio de cada uno de nosotros es sus pecados. Y si se los ofrecemos, también con eso se queda contento. Siempre y cuando lo hagamos con un corazón realmente arrepentido. Vamos a confesarnos todos, vamos a hacerlo en la presencia de Dios. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Oremos. Presentamos a Dios la intención por la que le queremos ofrecer esta misa, además de darle gracias, de pedirle perdón, también le presentamos nuestras propias intenciones y necesidades. Queremos pedir a Dios por los jóvenes de Pastoral Juvenil que reconocen a San Juan Bosco como su modelo e intercesor, y hoy es su día. También pedimos por la Escuela de Formación Permanente de Catequistas, de aquí de Fresnillo, del decanato, que también se llama San Juan Bosco. Pedimos por los bienhechores de la parroquia que están apoyando este novenario, y también por sus propias intenciones y necesidades, sus seres queridos, las familias Venegas Hernández, Venegas Jiménez, Delgado Parga, Delgado Ortega y Delgado Aguilera, por sus difuntos Julio Delgado, María Guadalupe Delgado, Cristian Alonso Delgado, Víctor Parga, Ángel Aguilera y Rafael Ortega, la familia Guerrero Espinosa, la familia Goitia González, González Loera, Escobedo García y sus difuntos Marta Loera, la familia Escobedo García, vivos, enfermos y difuntos, por los fieles cristianos de aquí del sector del templo de Nuestra Señora de la Purificación, Consejo Pastoral,
los encargados de vida cristiana, vivos, difuntos. Por la familia Rodríguez Ceballos, la salud de Juan Arturo Gutiérrez, José Luis Domínguez Robles y Estela Esparza del Río. Pediremos también por otros difuntos que luego vamos a mencionar. Pedimos a Dios también por la vida consagrada que se prepara para celebrar también su fiesta el día 2. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero profeta es voz de Dios. Los profetas del pueblo de Dios eran y todavía son hoy la voz de Dios. Ellos interpretan su voluntad con autoridad y dirigen al pueblo hacia el futuro de Dios. Escuchemos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver otra vez a ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que mande yo. A quien escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Libres para el Señor, todos estamos llamados a la santidad. Pablo subraya las ventajas del carisma del celibato. Los que no se casan están libres para dedicarse al Señor y a sus asuntos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón.
En la misma forma, la mujer ya no tiene marido y la soltera se preocupa de las cosas del Señor y se puede dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para ver de ustedes, se los digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te Alabamos, alabamos, Señor. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombras. Una luz resplandeció. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cuando San Juanito, el Bautista, pasaba por sus mejores tiempos, cuando gozaba de mucha fama y prestigio, los líderes religiosos de Jerusalén mandaron
una comitiva para que le preguntara: ¿eres tú el Mesías? Y él dijo: no. ¿Eres Jeremías? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Dinos para que les informemos a los que nos enviaron. No, pues yo soy la voz que clama en el desierto. Hermanos, hoy en el libro del Deuteronomio, Moisés anuncia la venida de un gran profeta. Y corría la voz entre el pueblo de Israel: ¿cuándo llegaría ese famoso profeta? Muchos sí creyeron que pudiera haber sido San Juan Bautista, ¿verdad? Hoy en la sinagoga de Cafarnaúm aparece Jesús enseñando como quien tiene autoridad. Y entonces también allí algunos se preguntan: ¿no será este el profeta anunciado por Moisés? Recordemos sus palabras: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Hermanos, ya sabemos que un profeta es el que, como Juan Bautista, le presta su voz a la palabra con mayúscula. Es un mensajero. Y ese mensajero a veces anuncia cosas buenas de parte de Dios, pero también a veces denuncia al pueblo cuando no se está portando bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Jesús, hermanos, Jesús no solamente es un profeta que anuncia la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy, hermanos, estamos en una sección del Evangelio de San Marcos, en donde el autor nos describe la famosa jornada de Cafarnaúm. ¿Qué hace Jesús ordinariamente en un día? Y luego nos lo va a hacer ver cómo ordinariamente Jesús se levanta muy temprano, dice, cuando todavía está muy oscuro, y se va a un lugar apartado para entrar en comunión con Dios. Y de allí sale él a predicar, a enseñar su doctrina. Fíjense nada más la importancia de estar con Dios, de escuchar su palabra. Lo más importante no es lo que yo le diga a mis hermanos. Lo más importante es lo que Dios me diga a mí, sobre todo si lo pongo en práctica. Eso es lo que hace Jesús. Y por eso, pues su palabra tiene autoridad, porque Él está hablando cosas de Dios, cosas que le escuchó a Dios, ¿verdad? En esos ratos de intimidad.
En esta ocasión sucede algo muy interesante. Imagínense en la sinagoga de Cafarnaúm. Ya saben que la sinagoga es como una capilla de pueblo. No es como el templo de Jerusalén, es algo muy chiquito. Y allí estaba Jesús enseñando su doctrina. Y allí estaba el diablo, que había poseído a un individuo. ¿Cómo es posible que en una capilla ande el diablo? Pues sí, donde quiera anda el caramba. A lo mejor también aquí está por ahí en algún rincón, no del templo, sino de nuestra conciencia, ¿verdad? Y entonces Jesús realiza el primer milagro, según San Marcos, y este primer milagro es un exorcismo. Yo creo que también esto hay que referirlo a los inicios de su vida pública, es decir, a su bautismo. El día en que bajó Jesús a ser bautizado por San Juanito, ahí también estaba el diablo. Y cuando Dios dijo aquella, diríamos, confesión de amor, ¿verdad? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. El diablo se quedó azorado. ¿Cómo es posible? Pues si todos dicen que es Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero, ¿cómo es que es hijo de Dios? Y Jesús, después de su bautismo, se fue al desierto y allí vivió intensamente un retiro de 40 días y el diablo se fue detrás de él. Y estaba esperando el momento para ponerlo a prueba. Y sí, ya vio cuando estaba bien cansado, bien flaco de tanto ayuno y penitencia. Y entonces sí, ahí va la primera tentación. Si tienes tanta hambre, pues haz que estas piedras se conviertan en panes. Sí, Jesús estaba débil físicamente, pero su espíritu estaba fuerte, alimentado con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, le dice, también de la palabra de Dios. Y luego, cuando el diablo ve que Jesús se defiende con la palabra de Dios, muy listo, el mismo diablo utiliza la palabra de Dios para ponerle tentaciones a Jesús. Como cuando algunos protestantes van y nos emborrachan allí con la Biblia, que nos leen al revés y al derecho, y ay, a lo mejor sí, ¿verdad? Dice, mira, aquí en la Biblia hay un salmo que dice que Dios no permitirá que caigas entre las piedras porque mandará a sus ángeles que te cachen en el aire, ¿verdad? Así que tranquilo, mira, échate desde la cumbre del templo, no te va a pasar nada, los ángeles te van a detener. ¿Qué contesta Jesús? Sí, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Van 2-0, ¿verdad? Favor Jesús. Y entonces ya el diablo decide jugarse el todo por el todo y le presenta todos los reinos de la tierra y se los ofrece. Mira, si tú quieres instaurar un reino, no batalles, yo te lo doy, todo esto es mío, yo te lo paso, nomás con que te postres ante mí y me adores.
Jesús le tronó los dedos y le dice: retírate, Satanás. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y entonces al diablo ya no le quedó la menor duda de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Y ahora que está predicando en la sinagoga de Cafarnaúm, el diablo, como haciéndole la pala a Jesús, pero al mismo tiempo pues tratando de desprestigiarlo: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando dice el Santo de Dios, es lo mismo que decir el Hijo de Dios. Ya sé quién eres. Pero a Jesús no le conviene tener esa clase de paleros, ¿verdad? Por eso le ordena: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus impuros y lo obedece. Aquí creo que hay que reconocer una cosa importante, que en el desierto, en ese momento de las famosas tentaciones, Jesús realizó una especie de autoexorcismo. Él mismo expulsó de su corazón al diablo que le planteaba esas tentaciones. O sea, no es cuestión de imaginarnos a Jesús platicando con el diablo así como nos lo pintan en las pastorelas, o como un pachuco, o con sus cuernitos y su cola y sus patas de cabra. No, esto es como una especie de psicodrama, algo que está sucediendo acá en lo más íntimo de mi corazón. Jesús renunció, como decimos en el bautismo, a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones. De hecho, se autoexorcizó. Está libre. Y también ahora él tiene poder para echar el demonio de otro fulano, ¿verdad? Cállate y sal de él. Y aquí San Marcos nos está dando, como quien dice, un anuncio de el ser y quehacer de Jesús. Una pregunta que nos puede servir como de clave de lectura del Evangelio es esa: ¿quién es Jesús? Todavía nos lo dice claramente el evangelista, porque quiere que nosotros mismos vayamos sacando la conclusión: ¿quién es Jesús? Y que nosotros digamos ya bien convencidos: pues el Hijo de Dios. Y su misión, ¿a qué vino Jesús? A librarnos del demonio, como dicen por ahí, de la cosa mala. Y todos nosotros, hermanos, por nuestro bautismo, hemos sido incorporados a Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Y Cristo es profeta, sacerdote y rey. Y nosotros también tenemos que reconocer que estamos pues involucrados en la misión de Jesús como sus discípulos misioneros, que también estamos invitados a hablar, es decir, a prestarle
nuestra voz a la palabra con mayúscula, a sacar de nuestro corazón al diablo, como lo hizo Jesús, renunciando a Satanás, a todas sus obras y seducciones, y también a hacer todo lo que sea necesario para purificar el ambiente, para tronarle los dedos al diablo, echarlo fuera de la casa, casi exorcizando, ¿verdad? Así decir, la televisión, la computadora, las redes sociales. Salga de allí. ¿Por qué tiene que estar el diablo metiendo su cola? ¿Por qué tiene que estar el diablo haciéndonos propuestas indecentes, verdad? Cuando uno se mete a una computadora, es como si entrara a una ciudad. Y en una ciudad hay cosas buenas y cosas malas. Ustedes están aquí ahora, pero pudieron irse, como dicen, a una cantina, a un antro o a un ambiente pecaminoso. Ustedes tomaron la decisión de venir aquí. Hicieron bien, felicidades. Así también al navegar, si se pudiera decir, también tenemos que renunciar a Satanás, a todas sus obras y seducciones, y buscar allí en el celular, en la computadora, lo que nos habla de Dios. Allí se habla del evangelio de cada día, se habla de la liturgia de las horas, se habla del rosario, de las oraciones a la Virgen, a San José. Depende que elijamos, ¿verdad? Eso que sucedió en nuestro bautismo es cosa de cada día. Yo les decía hoy a los jovencitos de la confirmación, hagan de cuenta que continuamente tenemos que estar haciendo una elección. ¿Por quién votas? Es decir, ¿a quién quieres obedecer? ¿Al licenciado Satanás o a Jesús de Nazaret? Si tú dices que quieres irte con Jesús, porque ya te quedó claro que es el Hijo de Dios, entonces renuncias a Satanás, renuncias a todas sus obras, renuncias a todas sus seducciones. Si dices que sí, estás haciendo un buen exorcismo por Cristo, con Él y en Él. Que así sea. Responderemos con fe a la palabra que se ha proclamado. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Y en Jesucristo, su único Hijo, que por nosotros murió y resucitó? Sí, creo. ¿Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntese.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Josefina Jaime, Carlos Héctor Piña, Jesús Piña, María Elena Calzada, José Rubén Pulido, José Antonio Trejo, Anastasia Solís, Enrique Castañeda, Gilberto Manuel Laredo, Luis Bernardo Dorado, Adolfo Gustavo López, Monseñor Francisco Daniel Rivera, Roberto Núñez, Margarita Arellano, Josefina Rodríguez, Margarito Arellano, Ezequiel Hernández, Francisco de la Torre, Antonia Mejía y Beatriz Urquizo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos cantando la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado a tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes vayan a comulgar, sírvanse salir de sus bancas por el lado exterior. Salgan por los pasillos de los lados. Se va a dar la comunión en cada uno de los extremos. Gracias. Oremos. Te rogamos, Señor,
que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Como han visto en este año y en este novenario, nuestra mirada, nuestra atención también está en San José, el esposo de María. En este año josefino. Vamos a pedir a Dios también por intercesión de San José en esta oración en tiempos de pandemia. Glorioso San José, cuyo poder se extiende a todas nuestras necesidades y sabes hacer posibles las cosas imposibles. Dirige tus ojos de Padre bueno a los intereses de tus hijos. En los afanes y en las penas que nos oprimen, recurrimos a ti con fe. Dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil de la pandemia, causa de nuestras preocupaciones. Todos, amén. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Hermanos, en esta forma entramos en la recta final de este novenario que hemos estado haciendo con gusto, con entusiasmo, devoción, en la medida en que las circunstancias se nos permite. El día 2 es una costumbre, una tradición y devoción, traer los niños al templo para bendecirlos. Pueden hacerlos, pero si no gustan, pueden hacerlo pues por internet, por la página de la parroquia. Vamos a tener aquí grupitos de bendición de niños a las 10, a las 12 y a las 2, todo con mucha precaución, evitando aglomeraciones, todo bien sanitizado. Así que los que gusten pueden hacerlo. Lo haremos, decía, a puerta cerrada. Si vemos que el templo ya está más o menos lleno, le cerramos, y los que falten se quedan a la siguiente tanda y así nos la llevamos, ¿verdad? No queremos ser motivo de riesgo para ustedes y para sus niños. En la misa de las 6 de la tarde del día 2 tendremos también la tradicional ofrenda de la cera. Recuerden que la cera que se consume en todas las misas del año, tanto en la cabecera parroquial aquí como en las capillas de la parroquia, es ofrenda que ustedes mismos le traen a la Virgen. Por allí en la tiendita de la parroquia hay velas, si ustedes la pagan, después la podrán recoger para ofrecerla, ¿verdad?, como una ofrenda a la Virgen, pensando que pues así también esa velita va a estarlos representando en las misas de todo el año. Que Dios se los pague. Les recordamos o les recomendamos también el misalito de todo el año, ¿verdad? Todavía quedan algunos, ahí están las misas o las lecturas de todos los domingos del año, todavía quedan 11 meses, ¿verdad? Se los recomendamos. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, los mire con benevolencia, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan en paz, la misa ha terminado. Quienes gusten esperarse, se ofrece un interesante video acerca de la historia de la parroquia, ¿es cierto? Sí, ok, gracias. También se va a transmitir por el Facebook.